En este proyecto se hablará de la Primera Guerra Mundial, sus causas y todo lo acontecido, las consecuencias que trajo consigo y el por qué se desarrolló una de las más grandes tragedias mundiales, y todo lo posterior a ello, incluyendo las represalias a las que fueron sometidos los países. Global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales de 1918. Eso quiere decir que solo fueron 4 años de intensa lucha. Lo que esta batalla involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron en dos alianzas opuestas, los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, lamentablemente, debido en gran parte de los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego, en el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Desde el 1971 hasta el 1914 en Europa, vivió lo que se ha dado a llamar la paz armada. Esto viene siendo la definición de que es una nación que está sobre la paz, pero realmente no tiene una paz al 100%. Está desarrollando armamento. Ok, ya aclarando esto, fue un extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho celo, lo que era ver qué hacía el otro país para así superar y conquistar al país contrario. Lo que fue la Gran Alianza Militar y la crisis marroquí que se desarrolló desde 1905 hasta 1911. Todo se dio cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca en Sarajevo. Corría la fecha de junio de 1914, por parte de una organización nacionalista, la Mano Negra. Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia. Esta política tuvo el apoyo de Alemania. A la vez, entonces, Rusia declaró la guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía contra Rusia y Francia. Por consiguiente, el primer grupo lo conformaron los imperios centrales, Alemania y Austria y Hungría, junto con Turquía y Bulgaria. El segundo grupo estaba compuesto por Rusia, Francia y al lado de Inglaterra, Bélgica, invadida por los alemanes. Italia, que se desligó de la Triple Alianza al ser traicionado por Alemania, que apoyó las prestaciones austriacas en los Balcanes, los Estados Unidos de América y Japón. La lucha inició con la invasión de Alemania a Bélgica. Después siguió con la invasión de Francia. Los alemanes avanzan a Francia dirigidos por el general von Kluck, pero son destinados por el general francés Joffre en la primera batalla de Merme. Obviamente hubo una guerra de trincheras. Este enfrentamiento se dio entre Francia y Alemania. El equipo inglés y francés logró bloquear la Gran Alemania, pero lo que estaba tomó medidas drásticas y declarar la zona de guerra al mar, trayendo la guerra submarina. Rusia, después de todo esto, se retira de la batalla, gracias por una victoria de los alemanes. Además, el frente oriental y el triunfo de su revolución rusa, porque en ese tiempo se daba la revolución rusa, mientras fue la Primera Guerra Mundial. Alemania inicia con una contraofensiva terrestre y se produce el asedio a Francia, pero los alemanes son vencidos en la segunda batalla de Marne. Alemania perdió su parte de su territorio, tuvo que devolver las tierras a sus pertenencias de los países. Todo culminó el 28 de junio de 1919, con el Tratado de Versalles, firmado por los países aliados y Alemania, obligando a esta última a pagar su indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras. Todo tiene consecuencias, y la Gran Guerra trajo consigo la muerte de aproximadamente 9 millones de personas, entre civiles y militares, la desintegración de los imperios otomanos y los austrohúngaros, el fortalecimiento de los Estados Unidos de América y la creación de la Liga de las Naciones Unidas con el objetivo de garantizar la paz entre las naciones y, por último, una gran crisis económica a toda Europa. Como vimos, la Gran Guerra trajo gran devastación, la unión de países tanto para bien como para mal, millones de muertes humanas y hasta quizá innecesarias, consecuencias con gran catástrofe, tal el caso de la crisis económica de Europa. En el lado bueno de todo esto, tenemos la creación de la Liga de las Naciones, que surgió con el objetivo de mantener la paz entre países, también el gran crecimiento de los Estados Unidos de todas las maneras,
económico, político, social, etc. Concluimos con que las guerras no son una solución, solo traen grandes consecuencias, y pocas son para bien. Tenemos el caso del visto anteriormente, la Gran Guerra, solo llamada así, sino hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial.